Hola a todos. En esta ocasión vamos a conocer cómo determinar el tamaño de la muestra de acuerdo a los datos proporcionados. El procedimiento que se presenta en esta sección se emplea para determinar el tamaño de muestra que se necesita para obtener un determinado margen de error que se ha establecido antes de tomar la muestra. La fórmula para el tamaño de la muestra es esta que observamos, donde se pueden percatar que n es igual a z alfa sobre 2. Recuerde que ese es el número z que utilizábamos anteriormente en las clases, donde los más comunes 90, 95 son los que más utilizamos. Esto es la desviación estándar que es conocida y esto es el margen de error. Ahora bien, para usar esta fórmula se hace necesario contar con el valor de la desviación estándar poblacional. Sin embargo, aun cuando ese valor no se conozca, puede usarse la ecuación siempre que se tenga un valor preliminar o un valor planeado de la desviación. Ahora bien, ¿cómo lo busco? Primero, usar un valor planeado de la desviación, una estimación estándar poblacional calculada a partir de los datos de estudios anteriores. Es decir, el ejercicio me da una desviación estándar. Ahora, emplear un estudio piloto seleccionado de la muestra preliminar. Es decir, que si yo necesito obtener la desviación estándar, voy a buscar un estudio parecido que lo haya determinado y esa desviación voy a utilizar. Si no encuentro esas dos, entonces uso el juicio para el valor de la desviación. ¿Cómo así? Pues bien, según los datos que me den, yo puedo obtener el rango de los datos. Si me dan unos límites entre un número y otro, se supone que es el valor mínimo y el valor máximo. Y la diferencia de ellos es el rango. Luego, ese valor del rango lo divido entre 4 y te podemos decir que ese es un valor planeado aceptable de la desviación estándar. Vamos a ver este ejemplo. Estas industrias están considerando un nuevo programa asistido por computadora con el fin de capacitar a los empleados de mantenimiento para realizar la reparación de las máquinas. Con el objeto de evaluar este programa, el director de manufactura solicita una estimación de la media poblacional del tiempo requerido para que los empleados de mantenimiento completen la capacitación asistida por computadora. Ahora, como valor planeado para la desviación, aquí me la han dado, son 6.84 días. Anteriormente habíamos sacado esa desviación. Si recuerdan, en un ejemplo anterior de esta misma clase, habíamos sacado la desviación para este ejemplo. Ahora nos piden que sumamos un 95% de confianza y nos requieren buscar el tamaño de la muestra que deberá ser para obtener un margen de error de 1.5 días. Vamos a buscar entonces la muestra. Para el desarrollo del ejemplo, vamos a asumir que el 95% de confianza de qué tamaño debería ser la muestra para obtener un margen de error de 1.5 días. Entonces, los datos que tengo son los siguientes. Tengo la desviación que es de 6.84 días. Esta es la fórmula que voy a utilizar para el tamaño de la muestra. Si observan, necesito obtener el número Z, que para eso utilizamos la tabla nuevamente. Recuerdan, 90, 95 y 99. En este caso es de 95, por lo tanto, siguiendo el valor de Z sobre alfa sobre 2, el número que voy a utilizar es 1.960. Si continuamos y desglosamos entonces la fórmula, tengo que este valor de Z sobre alfa sobre 2 es 1.960 al cuadrado, la desviación que nos la dio el problema, 6.84 al cuadrado, y el margen de error, aquí lo tengo, 1.5 al cuadrado. Ahora elevo cada valor de esos al cuadrado, ¿no? Y me queda esta expresión. Multiplico esta parte del numerador, ajá, y luego lo divido, y la muestra es de 19 días. ¿Viste qué fácil? Ahora hablaremos sobre la proporción poblacional. Una aproximación normal a la distribución de la muestra. Recuerden que esta es una distribución normal donde esto que tengo acá del lado es la cola izquierda y esta es la cola derecha y aquí están los límites superior e inferior. La distribución de la muestra es como una proporción que me va a dar que yo necesito saber. Esta fórmula que ven acá es el error muestral. De desviación sobre P es igual a P sobre 1 menos P sobre N. Eso es una proporción, es una probabilidad. Entonces, esta fórmula que veo acá, Z alfa sobre 2 por la desviación sobre P, es lo que llamamos el margen de error. Vamos a verlo más detalladamente ahora. Como la distribución muestral de P es una distribución normal, si en la estimación por intervalo de proporción poblacional se elige como margen de error a Z sobre alfa entre 2, entonces
100 por 1 menos alfa es el porcentaje de los intervalos que se obtengan, la verdadera proporción poblacional. Vamos a hablar aquí de porcentajes. Entonces, para calcular el margen de error, vamos a utilizar esta fórmula que tengo, margen de error. Si me piden solamente el error muestral, voy a utilizar esta fórmula entonces, esta que tengo acá. La fórmula para la proporción poblacional es la siguiente. P es un valor que me van a dar, es una proporción que quiero tomar de la población. Si yo quiero tomar un 25% de la población, si quiero hacer mi estudio y se refiere, o quiero que se refiera para el 75%, ese va a ser mi valor de P. Generalmente lo da el problema. Y luego, esta parte que tengo acá es el margen de error. 1 menos alfa es el coeficiente de covarianza, lo vamos a mostrar aquí adentro, y z sobre alfa sobre 2 es el valor de z. Observamos el ejemplo. En una muestra aleatoria de 800 elementos, se obtiene una proporción muestral de 0.70. Es decir, que en este estudio quieren saber sobre el 70% de la población. Lo único es que dividimos ese 70% entre 100 para hacer los cálculos que serían 0.70. Nos piden dar un intervalo de un 90% de confianza para la población poblacional. Esta es la fórmula a utilizar de la proporción poblacional. Y mis datos son los siguientes. Tengo P, que me lo dio el problema, 0.70. Para obtener entonces el valor de Z necesito mi tablilla. Aquí me hablan de un 90% de confianza y a un 90% el valor Z será 1.645. Luego vemos toda esta parte que voy a relacionar. Lo único que voy ahora es a sustituir. Y N, que es 800, ¿no? Tomo la fórmula y voy a sustituir. 0.70, que es P, ese valor de Z, 1.145, y ya lo que está dentro de la raíz es simplemente sustitución del valor de P, 1 menos P, que es 1 menos el valor de P que ya tengo, y 800. Trabajamos con el paréntesis, por eso queda 1 menos 0.70 es 0.30. Esto es como el 100, ¿cuánto me queda para que sea 100? En este caso, para que sea 1, porque son números decimales. Trabajamos entonces esta multiplicación, dejando toda la parte igual, y queda 0.21. Divido y luego al extraer la raíz cuadrada me queda este dato. Ahora, como es un intervalo de confianza, necesito tener un límite inferior y un límite superior. Tú sabes que ya sabes cómo hacerlo, ¿verdad? Límite inferior, lo tengo así, lo resto y me queda 0.67. Como estamos hablando de una proporción muestral, vamos a dar los resultados en porcentajes, que en este caso es un 67%. Tú sabes cómo yo calculo eso, ¿verdad? Yo sé que sí. Y el límite superior es lo mismo, pero sumando, ¿no? 73%. En conclusión, decimos que los resultados de la muestra permiten decir con 90% de confianza que entre 67 y 73% se obtiene esta proporción muestral que nos dijeron que es de 0.70 o del 70% del estudio. Veamos la determinación del tamaño de la muestra. Lo vimos ahorita, pero en este caso es de la proporción poblacional. Ahora se considera cuál debe ser el tamaño de la muestra para obtener una estimación de la proporción poblacional con una precisión determinada. Esa es mi fórmula. Así tan grandota como la ven, es sumamente sencilla. En la práctica, el valor planeado, vamos a hablar ahora de un valor planeado, se determina mediante algunos de los siguientes métodos. Primero, utilizamos la proporción poblacional de una muestra previa de las mismas unidades o de unidades similares. Es decir, hay un estudio similar, yo voy a tomar entonces la proporción poblacional que ese estudio dijo que tenía. Podemos utilizar un estudio piloto y elegir una muestra preliminar. La proporción muestral de esta muestra se usa como valor planeado. Si la proporción que hicieron ese estudio también la puedo utilizar. Ahora, proponer una mejor aproximación para el valor de P. ¿Cómo así? Si no aplica ninguna de las alternativas anteriores, empleamos el valor planeado igual a 0.50. Ese es como el valor general porque es la mitad de la proporción de la estimación o probabilidades, como le llamamos, 50% sí, 50% no. Para facilitar el cálculo, le tengo esta tableta acá. Si me dan un valor P de 0.10, esa fórmula puedo sustituir, ven que es P por 1 menos P. Aquí lo tengo así mismo. Lo de P es el resultado que me da. Si es de 40, el resultado que me da, y etcétera, etcétera. Son unos cálculos sencillos, pero le muestro esta tabla por si quieres usarla. Observemos este ejemplo. En un estudio, el valor planeado para la proporción poblacional es, CP con asterisco, proporción poblacional 0.35.
o que quieren saber el 35% en ese estudio. ¿De qué tamaño se debe tomar la muestra para dar un intervalo de confianza de un 95% con un margen de error de 0.05? Pues bien, esta es la fórmula que voy a utilizar cada vez que me hable del tamaño de la muestra utilizando un valor planeado de la proporción poblacional. Esta es la fórmula que voy a utilizar. Tengo que aprender bien esos conceptos. Bien, los datos que necesito saber el valor de Z, vuelvo a mi tablilla, tengo un 95% de confianza, así que voy a volver a utilizar 1.960. Pero te tengo un truco, lo puedo hacer aquí en los datos, como está al cuadrado, puedo hacer lo siguiente. El valor de Z al cuadrado es 1.960 al cuadrado, y que al final voy a utilizar este número. Sigue este valor del valor planeado. Entonces, lo que voy a hacer es sustituirlo aquí mismo y dar el valor. P por 1 menos P. P lo tengo acá, 0.35, sustituyo 0.35 por 1 menos 0.35, hago la resta, realizo la multiplicación y trabajaré con este número. Me queda entonces lo que es el margen de error, que también está al cuadrado, pues lo hago aquí mismo también. Tomo el margen de error, lo elevo al cuadrado y trabajo con este número. Ahora, con esos números que están en verde, lo coloco en la fórmula y listo. Mira, cambio, ya está elevado al cuadrado, no tengo que hacer nada. Cambio la parte del numerador, ese es el valor que me dio aquí arriba. Este es el valor que me dio lo del valor planeado cuando lo resté. Y este es el valor del error muestrar al cuadrado. Pues simplemente multiplico el numerador, divido y tengo que voy a tener un tamaño de la muestra de 349.6 personas, o lo que es lo mismo, en este caso voy a redondear porque estoy trabajando con personas, 350 personas. Y ya sabes qué, ¡woohoo! Terminamos esto. ¿Viste qué fácil? A trabajar ahora.